Todos estamos conscientes de que la humildad es una virtud que debe adornar la vida de cada persona. Por lo tanto, es algo que debemos buscar y perseguir. Pero ¿qué sucedería si en lugar de usted interpretar humildad como orgullo, termina interpretando el orgullo como humildad? Creo que parece una paradoja, algo enredado, pero en el día de hoy estaremos desarrollando este tema muy interesante, el cual es cuando el orgullo se disfraza de humildad. Con esto y mucho más en tu programa Camino a la Excelencia, que comienza ahora. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones para todos, un gusto poder saludar a toda nuestra teleaudiencia. Usted está en Camino a la Excelencia y como bien escuchamos en la introducción, vamos hoy a analizar un tema que creo que es de mucho interés para todos nuestros televidentes. Y me refiero a tener una visión clara acerca de lo que es la humildad. Estoy seguro de que si hiciéramos una encuesta a nuestros televidentes, todos estaríamos de acuerdo en que la humildad es un valor muy apreciado para la mayoría de la gente y que de seguro entenderíamos que es algo necesario para tener buenas relaciones interpersonales e incluso tener una buena relación con el Señor. Pero, ¿qué sucedería si usted y yo no supiéramos interpretar la humildad y comenzáramos a entender que una actitud humilde es contrario a una actitud orgullosa? En otras palabras, como mostrar cuando nos confundiéramos de tal forma que interpretaríamos el orgullo como humildad y la humildad como orgullo. Creo que eso generaría un tremendo problema en cuanto a la manera en cómo nos desarrollamos, en cómo enfrentamos la vida y en cómo hacemos todas las cosas y cómo nos relacionamos entre nosotros mismos. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a intentar desarrollar de una manera sólida y a la misma vez rápidamente y balanceadamente lo que es la humildad y cómo esta virtud puede ser de algún modo tergiversada cuando el orgullo se disfraza de humildad. Para poder tener una visión más clara de lo que estamos hablando, generalmente la gente interpreta la humildad como debilidad y falta de carácter cuando en realidad es todo lo contrario. Con frecuencia vemos a la gente humilde siendo mal interpretada por muchos como gente orgullosa o como gente arrogante. ¿Y por qué decimos esto? Porque la mayor manifestación de orgullo de una persona es cuando nosotros ponemos nuestras opiniones por encima de lo que la palabra de Dios establece. Por ejemplo, cuando una persona comete el error de establecer sus propios criterios o exaltar en demasía sus limitaciones en contraste con lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, cuando usted a veces está en cierto grupo de personas y si el ambiente que hay es un ambiente de derrota, un ambiente de resignación ante lo que está sucediendo, y alguien se levanta entre ese grupo y comienza a decir, pues no, las cosas no tienen que ser así, vamos a prevalecer, vamos a continuar la lucha, vamos a seguir trabajando, porque estas circunstancias no nos van a derrotar y no nos van a detener. Depende en el círculo donde se digan estas palabras, puede interpretarse a la persona que las dijo como una persona orgullosa, prepotente, arrogante y muchas cosas que realmente no son. Cuando en realidad la persona que las está manifestando simple y llanamente se está poniendo de acuerdo tal vez con una promesa de Dios o está manifestando una actitud positiva de enfrentar los desafíos como deben de enfrentarse con mucha gallardía y mucha determinación. Por lo tanto, esa es la primera parte donde queremos establecer cuando el orgullo muchas veces se disfraza de humildad, porque vamos a encontrar las personas que en ciertas situaciones, casi siempre situaciones negativas, van a comenzar a evaluar el resultado final de lo que están viviendo en base a sus propias fuerzas
sus propias capacidades y de algún modo es una manera de obviar o sacar al Señor de la ecuación. Pero ¿qué sucede? Muchas veces las personas interpretan humildad o que hay humildad cuando las personas se expresan en un tono de voz suave, hablan de una manera muy pasiva, o cuando no hacen ningún tipo de gesto o de ademán, básicamente muestran una actitud de aceptación de la circunstancia. Y eso es lo que alguna gente interpreta como que son personas humildes. Mas, sin embargo, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de cómo hombres de Dios en su momento fueron interpretados como orgullosos cuando realmente, o soberbios, o cuando realmente se estaban asumiendo una actitud humilde, y cómo una actitud humilde fue interpretada como una manifestación de orgullo y viceversa. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. La palabra nos enseña y dice que David en su momento fue tildado de orgulloso por sus hermanos cuando llegó a la batalla y escuchó al gigante Goliat proferir aquellas palabras que decía: durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el gigante Goliat se levantaba a proferir amenazas e insultos a la nación de Israel y por ende al mismo Jehová. Mas, sin embargo, vemos que entre todo el ejército del rey Saúl, el ejército de Israel, ni el rey Saúl, ni los hermanos de David, ni ningún soldado estaba dispuesto a enfrentar aquellas amenazas. Y cuando de repente hace su aparición David, que viene de su casa de su padre con una bolsa de comida y llega y se encuentra con toda esta circunstancia, David comienza y él se alinea a la palabra de Dios. Y vemos que las palabras que David utiliza son palabras diciendo: ¿quién es este incircunciso? Porque valga la redundancia, David jamás llamó gigante a Goliat, siempre lo llamó y se refirió a él como este incircunciso, que es una señal de que es un hombre sin pacto, es un hombre sin la cobertura de Dios. Era una manera de decir incircunciso, refiriéndose a alguien que, a pesar de su gran tamaño, su gran estatura, su gran fortaleza y sus habilidades para la guerra, sin embargo era un hombre fuera de pacto. Y David era un hombre que vivía en un pacto, por eso él enfatiza mucho en esto. La palabra dice que David dijo: ¿quién es este incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Cuando los hermanos de David oyen estas palabras que David dice, David se está alineando a la escritura. David se está alineando a las promesas de Dios, porque Dios le había dicho a los hijos de Israel que nada les podría hacer frente y que ellos serían siempre vencedores y victoriosos siempre y cuando tuvieran el pacto de Dios presente en sus vidas. Y vemos que David hace referencia o se aferra a este pacto, y sin embargo los hermanos de David, que están temerosos y están con sus cabezas agachadas ante las amenazas del filisteo, acusan a David de soberbio y le dicen: conocemos la soberbia de tu corazón, que has venido a ver la batalla. No, sin embargo, David no estaba allí por ser soberbio. David estaba allí por ser humilde y acatar al pie de la letra las instrucciones de su padre. Ahí vemos entonces que esto pudiera ser una de las primeras manifestaciones que podemos encontrar en la Biblia cuando el orgullo se disfraza de humildad. Si usted oye a los hermanos de David, los oye hablando, siendo realistas, sería la expresión que pudiéramos usar en el presente. Siendo realistas ante la situación, el gigante Goliat es un hombre muy grande, experimentado en guerra, daba a entender que sabía defensa personal y sabía cualquier tipo de arte marcial de aquella época, dominaba armas y encima era un hombre de una estatura y un peso impresionante que no había manera de cómo derrotarlo, en adición al gran equipamiento que tenía, escudo, lanza y todas esas cosas que ya la Biblia menciona. Y de repente vemos entonces a los hermanos de David asumiendo una actitud realista ante este desafío, diciendo: ciertamente, pues hay que reconocer que este gigante es invencible. Vemos entonces cómo lo que aparenta ser humildad no lo es. ¿Por qué? Porque cuando un hombre deja de creer a Dios o saca a Dios de su realidad,
el hombre no está siendo orgulloso. El hombre está midiendo los desafíos y los retos de la vida en base a su propia fuerza, su propia capacidad, y por ende saca a Dios de la ecuación, y por eso es que se constituye una persona a la que pudiéramos catalogar como alguien orgulloso. Y esto es importante que lo recalquemos, porque ¿cuántas veces usted, amigo televidente, ha estado en la disyuntiva entre hacer o no hacer algo, y muchas veces prefiere mejor no emprender lo que se está proponiendo en su corazón, no hacer la voluntad de Dios, no edificar lo que Dios le está llamando a hacer, no desarrollar el ministerio que Dios te está llamando a desarrollar, negocio, empresa, cualquiera sea el desafío que Dios ha puesto frente a ti, y muchas veces no lo haces aludiendo de que no tienes los recursos y que tienes que reconocer tus propias flaquezas y debilidades y que no puedes ir más allá de eso. Mas, sin embargo, lo que encontramos en este episodio de la Escritura es a un joven que no tenía el aprendizaje o la enseñanza militar. La Biblia lo describe como un muchacho. Hay que entender que era un adolescente, a tal punto que ni siquiera estaba enlistado en el ejército. Pero algo tenía David, y es que él estaba consciente de que el pacto que Dios había un día otorgado a la nación de Israel era más poderoso que las amenazas de aquel gigante. Entonces, ¿qué podemos decir? La primera manifestación que podemos ver cuando el orgullo se disfraza de humildad es en las expresiones de que acusan los hermanos de David a David. ¿De qué lo acusan? De soberbio. Mas, sin embargo, David no está siendo soberbio. David solamente se está aferrando a una promesa que Dios le había hecho. Muchas veces vamos a encontrarnos en las circunstancias donde las personas nos dirán soberbios, nos dirán orgullosos, arrogantes, solo por creer en las promesas que Dios ha establecido para nosotros. Yo quiero que usted siga meditando en esto. Estamos a punto de hacer una breve pausa y vamos a regresar con más de este interesante tema, cuando el orgullo se disfraza de humildad. Usted está viendo Camino a la Excelencia. Regresamos en un momento. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. El doctor Luis Rivera ha escrito 6 libros más: El Avivamiento, tomos 1 y 2, El Llamado de Dios, El Ministerio de la Liberación, Venciendo la Tentación y Servicio con Excelencia. En Líder o Discípulo, un dilema que debemos resolver, usted podrá conocer los lineamientos que lo catapultarán a ser un discípulo con raíces y principios de lealtad muy elevados. El camino, Jesús, hacia la excelencia. Ya estamos de regreso en tu programa Camino a la Excelencia, y hoy con este interesante tema, cuando el orgullo se disfraza de humildad. Y nos quedamos en uno de los pasajes de la Biblia más conocidos para la mayoría de los cristianos y no cristianos, cuando el joven David enfrenta al gigante Goliat y cómo su expresión de creer a las promesas de Dios es mal interpretada por sus hermanos, y termina David siendo acusado de soberbio, de altivo, de falta de humildad en su vida. Y eso es algo muy similar a lo que ocurre en la vida de muchos de nosotros, cuando muchas veces decidimos creer a Dios, y depende en el círculo en el cual usted decida manifestar su creencia o su fe, usted podrá ser de algún modo rechazado por algunas personas por el simple hecho de aferrarse a lo que las palabras de Dios le han dicho a usted en algún momento dado de su vida. Por lo tanto, es importante reflexionar en esto, porque este evento, esta historia del rey David, la cual ha sido objeto de tantas predicaciones y enseñanzas, nunca deja de sorprendernos el caudal de revelación que siempre tiene para nosotros. Por tal razón, vamos a ver otro aspecto, que después que David supera aquella prueba, ¿cómo enfrentamos, cómo podemos nosotros asumir o enfrentar cuando somos acusados de orgullosos o de altivos o de soberbios solo por creer la palabra de Dios? Bueno, la Biblia dice que David se apartó de sus hermanos y porque entendió que estaba en un ambiente hostil y que no valía la pena argumentar con ellos.
pero del mismo modo prosiguió con su objetivo, que fue de algún modo glorificar al Señor. El nombre del Señor había sido puesto en oprobio, había sido puesto en vituperio por causa de aquel gigante blasfemo que continuamente atacaba no solamente al ejército, no solamente a Saúl, no solamente a la nación, sino que también había desafiado a Dios mismo. La palabra dice que David siguió con su objetivo y se acerca al capitán. El capitán del ejército le reafirma unas promesas que Saúl había hecho acerca de que el que venciera a aquel gigante filisteo sería premiado con tremendas recompensas. Pero muy a pesar de todo esto, a pesar de las recompensas que siempre son un factor en la vida de una persona para proseguir en su objetivo, también hay que entender que David era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Y aquellas palabras lo habían herido, aquellas palabras habían despertado en él un guerrero, el guerrero que siempre estuvo peleando con osos y leones, ahora estaba enfrentando un desafío más grande. Dios preparó a David con esos episodios en el campo, con osos y leones, para llevarlo a ese nivel en el cual él tendría que enfrentar a aquel gigante blasfemo y de algún modo impresionante a la vista. La palabra de Dios dice que cuando David asume el reto, hay otro aspecto que también nos habla de la humildad de David. Y es que cuando David dice, bueno, yo iré y lo enfrentaré. Y la palabra enseña que cuando David accede al desafío, inmediatamente intentan colocarle la armadura y todos los implementos de guerra del rey Saúl. Saúl se los pretendía prestar para que David se pudiera defenderse lo mejor posible con aquellas cosas. Sin embargo, todos sabemos que cuando David intenta caminar o hacer algo con aquellas, maniobrar con aquellas armaduras y todas aquellas cosas, David se da cuenta de que él no puede y echó aquellas cosas de sí, lo que implica que David estaba consciente de que él no podía ir a enfrentar a este gigante con aparentando algo que él no era o pretendiendo habilidades que no tenía. Y eso es algo que nos habla de su humildad. En otro caso, ¿cuántas veces vemos hoy gente que son capaces de pagar cifras astronómicas por la chaqueta de un artista X o de un deportista X? Y eso es el equivalente a lo que David le tocó enfrentar. David había tenido el privilegio de ceñirse sobre su cuerpo el equipo de guerra del hombre más poderoso de la nación. Pero David entendió, como eso vemos ahí una manifestación más de humildad en David, que David entendió que él no podía enfrentar a aquel gigante con aquellas cosas y decidió ir a enfrentar aquel desafío de una manera tan inusual como nunca nadie se pudo imaginar que él haría. David se llevó sus herramientas o sus implementos de pastor, tomó 5 piedras del arroyo y aquella onda en la cual él continuamente la utilizó para defender ovejas allá en los campos, en los momentos de dificultad de los lobos, de los leones, de los osos. Él se llevó aquellas mismas herramientas sencillas de un pastor para enfrentar a un gigante que parecía invencible. Y de este modo todos conocemos la historia, sabemos cómo David derrota al gigante, pero la enseñanza que podemos ver acá es que David humildemente enfrentó a aquel gigante y estableció un nuevo orden de batalla, si se puede usar la expresión, porque no se concebía para la mente de aquellos guerreros de aquel tiempo de que un gigante de aquella envergadura pudiera ser derrotado con herramientas típicas de un pastor. David convirtió las herramientas de un pastor en armas formidables de guerra para derrotar a lo que parecía que no podía ser derrotado, como lo era aquel gigante Goliat. Y de este modo Dios dio una impresionante victoria. Y a lo que quiero llegar es que nosotros tenemos que entender que el orgullo y la humildad son tan opuestos entre sí como lo es el agua y el aceite. Pero también tiene ambos puntos tienen la habilidad de confundirse, depende en qué manera los expongamos. Y la palabra muchas veces nos enseña, y aquí vimos un ejemplo de esto, de cómo muchas veces el orgullo parece humildad y la humildad parece orgullo. Y es importante que desarrollemos un discernimiento muy fino acerca de esto,
porque usted va a poder comenzar a interpretar y debemos interpretar nosotros la verdadera humildad es obediencia incondicional a Dios y nada tiene que ver con debilidad o con un tono de voz débil que usted y yo podamos manifestar. La gente interpreta humildad a aquel que no levanta la voz, a aquel que habla con la cabeza agachada. Algunos interpretan humildad como alguien que se viste de tal o cual manera. La gente interpreta humildad de acuerdo a la casa en la que vive o de acuerdo al carro que maneja o de acuerdo al estilo de vida que puede tener, donde puede almorzar o donde no puede almorzar. Y la gente establece humildad tomando en cuenta eso. Y muchas veces eso es una muy mala manera de establecer o de dictaminar dónde está la humildad y dónde está la arrogancia o el orgullo. Esta historia nos enseña que el joven David de ningún modo fue interpretado, como ya vimos, como un orgulloso, como un prepotente, como una persona que había venido maliciosamente a tomar ventaja de ciertas circunstancias, mas sin embargo Dios abogó por él y mostró que no es arrogancia citar y creer y declarar públicamente las promesas de Dios para nuestra vida. En ningún modo lo es. Mas sin embargo, muchas veces los hermanos de David sí parecerían usar un lenguaje tal vez más humilde. Este gigante no se puede, vamos a alejarnos de él, dejemos las cosas así y no vayamos más adelante. Eso parecería ser una actitud más humilde de alguien resignado a una situación. Pero sin embargo, no es así lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan, y que vemos cómo Dios le entrega una tremenda victoria. El segundo ejemplo que quiero resaltar en esta oportunidad es cuando llegó la hora de la conquista de la tierra de Canaán. Creo que es algo que también mucha gente conoce. En las iglesias se habla mucho de esto, y es que cuando Moisés envía unos 12 espías, dice la palabra que 10 de ellos regresaron con unas noticias y 2 de ellos, Josué y Caleb, vieron lo mismo que vieron ellos, pero sus reacciones fueron distintas. ¿Y qué podemos ver? Vemos que estos 10 espías que vieron, lo que vieron fue gigantes, lo que vieron fueron ciudades que sus murallas eran inexpugnables, que no se podían asaltar aquellas ciudades, solo vieron problemas y dificultades. Sí estuvieron todos de acuerdo en que la tierra era buena, como Dios había dicho, pero que sus moradores eran demasiado poderosos, sus ciudades estaban demasiado protegidas y no podían ser conquistadas. Sin embargo, encontramos en la Biblia a Josué y a Caleb que llegaron con un reporte totalmente distinto, aferrándose a la promesa que Dios les había dicho, que si Dios los había traído hasta aquel lugar, no era para regresar, como dicen algunos, con el rabo entre las piernas, sino que era para llegar, conquistar y tener éxito. La palabra dice que más pudo los argumentos aparentemente humildes y aparentemente racionales de los 10 espías y tildaron a Josué, a Caleb e incluso al mismo Moisés. Quisieron apedrearlos solo por el hecho de aferrar y decir en alta voz: los comeremos como a pan, Dios está con nosotros. Y es cuando muchas veces vemos el orgullo de ¿qué? De aferrarse a nuestras propias habilidades, a nuestros propios recursos, y no damos lugar al poder y al señorío de Dios. Y muchas veces eso para algunos es humildad, pero es todo lo contrario, es arrogancia, porque estamos sacando a Dios y diciéndole: Dios, tú no puedes, tú lo dijiste, pero tú no puedes. Estas son las circunstancias reales. Es como querer argumentar con Dios y prevalecer en nuestros argumentos en contra de lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, ahí podemos establecer el mejor ejemplo de lo que es el orgullo disfrazado de humildad. Así que, mis amados hermanos y amigos, como sabemos, la palabra pudiéramos citar muchísimos ejemplos, pero yo no sé el desafío al cual usted se está enfrentando en este día. Pero créame que si Dios le ha dado a usted alguna promesa, que si Dios le ha dicho a usted que su tiempo viene y que su victoria Dios se la ha manifestado, que la tendrá, yo le exhorto a usted
a que con toda humildad crea las palabras de Dios, que reconozca posiblemente su flaqueza, su debilidad humana, pero también reconozca el señorío y el poderío de Dios en su vida, y que más es el que está con usted que el que está en su contra. Cuando usted asuma esta actitud y pueda decirlo sin temor alguno, decir, reconozco que tal vez no soy el más calificado, pero sí reconozco que tengo a un Dios grande y poderoso. Eso te convertirá en alguien humilde que podrá darle la gloria a Dios y verás el favor de Dios como nunca antes en tu vida. Bueno, mis amados hermanos y amigos, el tiempo se nos ha terminado, pero queremos invitarle a que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube, Pastor Luis Rivera, y que nos siga a través de las redes sociales como Pastor Luis Rivera, Facebook y todo lo demás. Facebook en Pastor Luis Rivera y también como Pastores Zaira y Luis Rivera. Te invitamos a que esta enseñanza, si te ha gustado, ya está disponible en mi canal de YouTube, Pastor Luis Rivera. Puedes darle like y compártelo con otras personas y de seguro que será de grande bendición para cada persona que así pueda escucharlo. Esto ha sido todo en esta oportunidad y me despido de usted hasta una próxima edición de tu programa, Camino a la Excelencia. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia.